Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. En vivo, en el día de hoy, generalmente no hacemos el programa en vivo estos días feriados. Algunos medio traído un poco, en este caso lunes cimarrón, o traído lo de feriado medio traído por las greñas. Sí, porque hoy no es el día de la Constitución, pero se está como... Es el día 6. Entonces resulta que, bueno, por razones, fíjate, de ley, vamos a traerlo para el día 4. Entonces, hoy no se hace nada, ni se celebra nada, ni se respeta nada, pero entonces, bueno, se respeta... Bueno, yo espero que el día 6 en los colegios y escuelas se hagan tareas sobre la Constitución como se solía hacer en nuestros tiempos. Porque ¿cuál es la razón para que el miércoles, que es el día 6, no se hagan los actos, se asiste a la escuela, se le instruya y se le recuerde a los jóvenes y a los pequeños la significación de ese día? Y además de eso, yo diría, en este caso me hacen a los guardias arengarles sobre la necesidad del respeto a la Constitución y a las leyes. Pero, qué sé yo, el día de Duarte, el día de la Constitución, todos esos días son sumamente significativos. Y resulta que esos son de los que metemos en el paquete de los que se pueden mover para acá o para allá. Yo creo que eso es una forma de darle, de restarle importancia. No sé, pero yo no me acostumbro, no entiendo, nunca voy a entender que días como esos se muevan. Nosotros vamos a hablar de la Constitución, pero antes de iniciar, Luis, démosle nuestra solidaridad y pésame al presidente de la República. Yo no acudí a la funeraria porque, como decimos los ibaeños, no me gusta ser trascendido cuando hay tanta gente. Aquello estaba lleno de Déjate personas. de cosas. Yo tenía ya como 3 años. Pese a que éramos grandes amigos, el presidente y yo. Sí, pero cuando eran de... Bueno, tiempos idos. Tiempos sí. Nosotros para los no de decir ayer, que él estuvo en la izquierda. Sí, nosotros los de ayer no somos los mismos. Bueno, pero fue bello el gesto del presidente Fernández. Yo asistí, doblemente bello el gesto. La decencia se puso por encima de la política. Sí. Y la solidaridad humana. Y la solidaridad humana. Porque, como dijo allá de la Torre, en el dolor, hermanos. Claro. Tenemos justamente, señor director, un video donde el momento en que el presidente Fernández acudió a la funeraria a dar el pésame y expresar la solidaridad en un momento difícil como este, un trance difícil para todo el que tiene un padre y lo pierde. Así es. O un familiar en sentido general. Bueno, allí se encontraron y yo creo que eso es un bonito gesto en este momento tan difícil, tan intrincado el momento en términos políticos. Yo creo que se pone aquí de manifiesto la decencia política. Y bueno, en un momento de la muerte, decía alguien, perdón, que la muerte se parece mucho a una manifestación de la esencia de la vida, porque fíjate bueno, es lo inevitable, ¿no? Lo inevitable, pero para cuántas cosas se ponen de manifiesto y pueden resolver. Fíjate que el padre del presidente con 101 años. 101 años. Entonces, su muerte sirvió para que estos dos amigos, aunque sea producto de las circunstancias y aunque sea solo para solidarizarse, se pudieran encontrar. Y ojalá que ese abrazo haya propiciado quizá una distensión a otros niveles, porque las pasiones partidarias, el faccionalismo no debe llegar a esos extremos de distanciar a los seres humanos. Que tú dijiste un abrazo, pero yo me he quedado buscando el abrazo. ¿Está captado en todos los periódicos? No, ese abrazo no corresponde. Eso es una foto de archivo. ¿Tú crees que es vieja la foto? No, claro que sí. La otra foto que salió, déjame ver si en este periódico que está. No, en todo está. Este no lo puso en primera plana, pero el Caribe y el Listín sí. No sé por qué no lo puso en primera plana, porque eso era mandatorio, según la... Míralo ahí. Fíjate a ver si ahí atrás
Bueno, ahora la cámara no va a poder captar. Sí, sí. Ese abrazo Bueno, ahí lo que se ve una cortina. es una cortina y no hay más nadie. Están ellos dos solos. O sea, realmente, pero yo te digo, porque yo aprendí un poquito de eso e incluso me retiré de eso, pero a uno se queda. Tus años. Pero es verdad. Entonces, ese es cogieron una foto de archivo y la pusieron. Entonces, yo me quedé esperando el instante en que se produjo la llegada y la retirada. Entonces, eso no ocurrió. En el noticiario incluso del 9, lo estaba mirando anoche, refirieron, el reportero de allá, la llegada del presidente, pero bueno, cuando ya se iba. Y le hicieron una pregunta, pero cuando ya se iba. Sí. Eso tiene una razón, es que los periodistas estaban abajo, las cámaras estaban en el primer plano, y entonces arriba no había acceso. Ahí generalmente lo que se puso de manifiesto fue el que pudo grabar. Ese video es producto de un celular, seguro, pero las cámaras no estaban en el segundo nivel. Bueno, tú sabes que el doctor Leonel Fernández ha establecido como práctica que cuando va a la funeraria, yo creo que es muy correcto no dar declaraciones de otras cosas que no sea lo que es relativo a presentar los respetos a los dolientes. Así es que debe ser. Bueno, pero bien, vamos a entrar en materia, Danilo. Sí, en el día de hoy, que dijimos es un lunes y marrón, vinimos Danilo Clime, un servidor, y nuestro invitado, que quisimos sacarle su tranquilidad de su recogimiento en el día de hoy. Tuvo esa deferencia con nosotros. Así es, pero yo creo que el tema lo amerita, el momento también. Tú dices entrar en materia, la Constitución es materia viva. Así es, así es. Y los derechos fundamentales también. Sí. Los quieren matar, pero son también en materia viva. Bueno, pues el doctor Manuel Ulises Bonelli, ex magistrado, yo no sé si como los guardias eso se pierde, pero bueno, fue juez de la tercera cámara de la Corte del Distrito Nacional. Y un jurista de prolongado ejercicio. Así de es. Los niveles. Está justamente ahora a tiempo completo dedicado a su profesión como abogado. Y bueno, es un preocupado justamente por estos temas, los temas institucionales que tienen que ver directamente con el derecho, que tienen que ver con... Y el buen derecho implica hacer justicia o aplicar justicia, si no, en vez de derecho es torcido. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a él y vamos a pasar revista por un tema muy crucial en este momento, en el que se habla de derechos, pero que a veces se quiere quitar derechos o se quieren torcer situaciones solo por intereses, muchos de ellos a veces mezquinos, y en definitiva él ha querido dar un aporte o hacer su aporte y lo ha hecho en algunas tribunas por ahí. A nosotros particularmente nos interesaba para nuestro blanco de público, que a esta hora sabemos que es un público excelente. Y que nos sigue frecuentemente. Y que nos sigue desde hace mucho tiempo. De manera que vamos a entrar, como decía, en materia, darle la bienvenida formal a nuestro invitado y aposentarnos, si se quiere, en el tema que tiene que ver con la posibilidad o no, la legalidad o no, los derechos o no que le asisten o le deben asistir al presidente Leonel Fernández para poder presentarse como candidato en el proceso del 2020, en mayo del 2020, habida cuenta de que participó en unas primarias internas traumáticas, que no es verdad, como dijera, han dicho algunos, pero no quiero incluso, en el caso de algunas instituciones de sociedad civil que han estado opinando sobre el tema, que hubo un desempeño excelente y que hubo un sistema que se aplicó, que dio sus resultados, cuando realmente... Participación Ciudadana ha hecho un informe muy crítico. Claro, lo menos que ha dicho es que realmente fueron unos resultados ilegítimos. Eso fue lo menos que dijo. De manera que, doctor Bonelli, bienvenido al programa. Y
son tantas aristas que podemos entrarnos por cualquier recoveco y vamos a ver dónde salimos. Bien. ¿Puede o no puede el doctor Fernández ir como candidato, presentarse como candidato o ser inscrito por la Junta Central Electoral? Y si no puede, ¿por qué? Y si puede, ¿por qué? Bien. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación a ambos, a Luis, a Danilo, por traerme aquí a conversar con ustedes. Pues yo quiero enfocar este tema desde diversos ángulos. Y en primer lugar decir que prefiero discutir no el derecho del doctor Fernández a acudir o no acudir, sino el derecho de cientos de dominicanos, que participaron en esas primarias como candidatos o como precandidatos, ya a diputados, ya a senadores, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana como en el Partido Revolucionario Moderno, y que no alcanzaron a obtener la candidatura para postular por sus partidos respectivos a las elecciones nacionales. Son esos cientos de personas, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, los que están ahora cuestionándose el derecho de que si estos pueden participar o no como candidatos de partidos distintos a los que ya concursaron en las primarias. Se dicen que están vetados para hacerlo. Arguyendo que están vetados. No, y ahora como Cuco se ha querido presentar, algunos de los que se oponen a la inscripción o participación del doctor Fernández dicen, si se habilitare, si se le da el reconocimiento, se le reconoce derechos, eso implicaría que todo el que perdió pueda abrirse la compuerta y participar. Bueno, yo no sé si comenzar por ahí. Entonces, bueno, empezando por ahí aclarando de que se trata del derecho de todas esas personas el que está puesto en cuestionamiento, primero. En segundo lugar, que ha habido una discusión de carácter constitucional, ¿verdad?, con respecto a si esas limitaciones que establece tanto la ley de partido como la ley electoral, ¿verdad?, que la vamos a ver y el reglamento de la Junta también. Bueno, el reglamento ya es un tercero al bate, porque el reglamento está por debajo incluso de la ley, y el reglamento no hace más que replicar lo que dice la ley. De manera pues que el reglamento lo que está haciendo es uso de lo que dice la ley. El reglamento que hizo la Junta Central Electoral, uno de los reglamentos. Entonces, como los constitucionalistas de vanguardia en la República Dominicana han preferido evadir la discusión constitucional, ¿verdad?, y se han limitado a decir que la Constitución autoriza al legislador a regular los derechos fundamentales, y por ahí se han ido y se han abrazado más al sentido y a la letra de la ley, ¿verdad? Y a pesar de que yo puedo tener argumentos muy fuertes y sólidos para decir que esos impedimentos que figuran ahí en la ley son inconstitucionales, a pesar de eso yo voy a también hacer abstracción de la discusión constitucional. Pero interesante, porque ya usted adelantó, aunque no entró en detalle, de que son elementos inconstitucionales. Bueno, o sea, es muy sencillo. Caerían en... Es muy sencillo. Si la Constitución, para hacer un resumen, si la Constitución le da derecho a todos los ciudadanos a ser elegidos y elegibles, y la Constitución no establece, establece los límites, ¿por qué? Porque en el artículo 23 dice, y en el 24 de la Constitución dice, que cuando ocurran esos acontecimientos que dice ahí el 23 y el 24, que casi todo tiene que ver con condenas penales, la persona pierde su derecho ciudadano y por ende pierde el derecho a elegir y a ser elegido. Pero esa es otra cosa, cuando usted pierde sus derechos. Sí, y además, en el artículo 123 para los presidentes, en el artículo 78 para los senadores y en el artículo 82 para los diputados, dicen cuáles son los requisitos que exige la Constitución para que usted pueda postularse, y no dice en ningún caso y demás cosas que establezca la ley, ¿verdad?, sino que la Constitución ha cerrado ahí cuáles son esos límites, cuáles son esos requisitos para usted poder ostentar esas candidaturas. No así, por ejemplo, con los casos de los cargos municipales, que la propia Constitución dice conforme a la ley, entonces lo manda para la ley, pero en la Constitución
ha cerrado para los demás casos. Bueno. O sea, como cierra, no da lugar a interpretaciones o argucias, sí, a querer traer cosas. Bueno, no da lugar a eso. Ahora, yo quiero irme al análisis de la norma, al análisis de las dos leyes que se enarbolan como bandera para decir que determinadas personas, obviamente, como el famoso es el doctor Fernández, obviamente que todo el mundo habla de que el doctor Fernández, pero a mí me preocupa una cantidad de personas. Claro, de ciudadanos. Inclusive gente que no tiene quien le escriba, como diría. No, pero incluso algunos que ganaron, pero que no se sienten a gusto en esa parcela política y han dicho que van a optar por otro. Exacto. Ganaron ahí, entonces están impedidos. ¿Por qué? Bueno, exacto. Vamos para allá. Miren, son dos textos de ley. Uno de la ley 3318 sobre partidos y otro de la ley 1519 orgánica del régimen electoral, lo que se enarbolan como escudo para tratar de impedir que determinadas personas se inscriban. La ley tiene varias formas, varios métodos, varios sistemas de interpretación, ¿verdad? Que los juristas, los doctos, estudiosos del derecho, han diseñado o han determinado métodos distintos. Yo voy aquí a hablar de 5 métodos específicos. Voy a analizar la norma. Sí, de exégesis jurídicas. Para evaluar o para examinar estos textos. Voy a ir primero por el método literal o gramatical. Voy a seguir después por el método analógico o extensivo. Continuaré después por el método sistemático, siguiendo por el método histórico y terminando por el método teleológico. ¿Verdad? 5 métodos distintos para examinar la norma. Comencemos con el literal o gramatical. ¿Qué es lo que dice la ley? La letra de la ley. Vamos a ver. El artículo 49 en su párrafo cuarto de la ley 3318. El artículo 49 establece cuáles son los requisitos para ostentar una precandidatura. O sea, para usted ser precandidato, ¿qué usted necesita para usted ser precandidato? En unas primarias, dice el cuarto, uno de los requisitos, que el aspirante a una precandidatura, o sea, el que desee ser precandidato para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. ¿Qué significa esto? El mismo evento electoral. ¿Qué significa esto? Que usted no puede ser candidato primero y precandidato después. Es la letra de la ley. Claro, la letra de la ley. ¿Cómo puede ocurrir esto? Y cuando hablan del mismo evento, porque por ejemplo el día pasado eran las primarias y ya las primarias no, sí, pero fíjese qué pasa. Ya no hay primaria. Fíjese qué pasa. Esa precandidatura a la que se está refiriendo el artículo 49 está muy atado con lo que dice el artículo 48, que dice: las y los precandidatos que se presenten a las primarias, está hablando de primarias. O sea, el artículo 49 se está refiriendo a los precandidatos de primarias. Y Leonel, en este caso, que es la figura principal, no va a asistir a primaria, ya iría a unas elecciones. Vamos a ver, espérese, un momentito. ¿Cómo puede aplicarse este artículo 48 a una persona que desee participar en una primaria? ¿Verdad? ¿Cómo puede tener una limitante? Bueno, bajo la lógica de la ley de partidos, la única forma es si uno de esos partidos que eligieron ir a convenciones o a asambleas y no a primarias, hubiesen celebrado su asamblea o su convención con anterioridad a las primarias, hubiese declarado a la persona Bonifacio Tancredo Pérez como su candidato, entonces Bonifacio Tancredo Pérez no hubiera podido ser precandidato en las primarias que se celebraron el 6 de octubre. Exacto. Porque es la única lógica dentro de esta ley. Porque
Ya, por ejemplo, no es posible, o sea, no era posible ir primaria después y asamblea, primarias primero y asamblea después, conforme a la lógica de la norma, ¿verdad? Salvo las convenciones y acuerdos entre los partidos que están están en otra parte de la ley que sí permite que un mismo candidato de un partido vaya por otro por acuerdo entre partidos, ¿verdad? Que eso es otro tema. Entonces, conforme a la letra del 49.4, lo que el legislador ha prohibido es ser candidato primero y precandidato en unas primarias después, pero no la inversa, ¿verdad? No la inversa. Bien, entonces, obviamente, si usted hubiese ganado candidatura en la primaria y hubiese la posibilidad de otra primaria, de otro partido, lo que pasa es que la ley optó por primarias concomitantes o simultáneas, ¿verdad? Entonces tampoco, pero no es el caso. Ahora vamos al artículo 134 de la ley electoral, la ley 1519. Este artículo es el que se denomina transfugismo de las candidaturas. Lo primero que hay que decir es que este artículo, como veremos ahorita en el análisis sistemático, define una conducta que no se corresponde con el deseo de la conducta definida en la parte general de la norma. Pero eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué dice el 134? Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Entonces, la magia de este artículo es la palabra nominadas. Sí. Dice, las personas que hayan sido nominadas. ¿Y qué es nominada? Nominada es lo que dice el diccionario. Nominada es lo que a mí se me ocurre. O nominado es lo que yo veo en el concurso de los Óscares o en el concurso de aquí, ¿cómo es? Del Casandra, Sí. ahora se llama de otra manera. Soberano. Del soberano, donde le dicen, los nominados son fulanito, perencejo y sutanejo. Y el ganador, dentro de los demás se escogió a estos y entonces dentro de eso se escogió. Entonces, bajo esa lógica de nosotros ver lo que es nominado, digo, bueno, si los nominados no pueden ser ganadores de otros renglones, entonces todo el que fue nominado aquí no puede ser nominado, ¿verdad? Esa es la lógica. Sí. Pero lo que pasa es que la ley nos dice qué es lo que es nominado. La ley define en el artículo 135 lo que nosotros debemos considerar o entender por nominado. No es lo que nosotros queramos, es lo que la ley dice. La ley dice, la nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a las elecciones primarias. Entonces, ¿quién fue el que obtuvo la mayoría afirmativa de los votos de los concurrentes a las elecciones primarias? Bueno, entonces esa persona o esas personas son las que no pueden ser presentadas como candidatos por otro partido, porque ya ganaron. Los que ya ganaron. Entonces, la premisa no es lo que perdieron, la premisa es lo que ganaron. Lo que ganaron. Lo que le está vedado irse a otro partido Es lo que ganaron, no lo que perdieron. Entonces ese es el sentido literal de la norma. Que excúseme, doctor, porque ahí está la cuestión. La exégesis que usted está haciendo a mí me parece bastante rigurosa desde el punto de vista no solamente gramatical, sino sistemático también, porque... No, vamos al sistemático ahora. Sí, pero la interpretación que se ha dado y ha sido la asumida generalmente, yo creo que sin leer el texto, es que son los perdedores. Sí, claro, pero lo que dice la ley es que son los ganadores. Es lo que dice la ley, no lo que digo yo, Pero, es lo que dice la ley. Doctor, yo quisiera pedirle una opinión. Perdón, la garganta como que no me ayuda mucho hoy. Los perdedores. Aquí se ha estado hablando de los perdedores. Por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández no se da como un perdedor, todo lo contrario. Él ha impugnado ese proceso. Claro. Digo, oficialmente no lo ha impugnado. Él ha declarado que fue un proceso fraudulento y ha puesto algunos ejemplos de por qué le hicieron fraude.
Entonces, no se ha definido si el proceso, o no se ha invalidado el proceso, se ha continuado y ya incluso se proclamaron ganadores, pero para los fines, Leonel y su equipo no se consideran perdedores. Entonces, no habría una razón, en este caso una atenuante, el hecho de, para no aplicar para aquellos que dicen que el que perdió. Bueno, y si usted no se considera perdedor por una serie de factores que ya usted ha expuesto, porque por ejemplo él hizo reclamos a la Junta que la Junta no la atendió en ningún lugar, en ningún momento. Sí, pero fíjese, lo que pasa es que yo no puedo analizar la norma desde ese punto de vista que usted dice, porque no es lo que dice la norma. Okay. La norma a quien está o contra quien está dirigida es contra los ganadores. Contra los ganadores. No contra los perdedores. ¿Y por qué? Ahora vamos a verlo cuando veamos el sistemático. Pero antes que el sistemático, nosotros vamos a entrar al examen analógico o extensivo de la norma. Doctor, permítame ir a una pausa. Volvemos inmediatamente para que entonces caigamos ahí en ese punto. Vamos a la pausa con el permiso de nuestro invitado y volvemos seguido. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera... Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto, Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro.
Bien, continuamos nuestra conversación esta tarde con el doctor Manuel Ulises Bonelli. El tema, diríamos, muy coyuntural, muy especial, que tiene que ver con las posibilidades o no de que un candidato o un aspirante o un dirigente que participe en un proceso, que no puede inscribir candidatura de nuevo. Esto se aplica, más bien se refiere a la situación del presidente Leonel Fernández y los que participaron en las primarias recién pasadas. Bien. Doctor, entonces, ¿en cuál de los puntos nos quedamos? Sí, continuamos con el examen analógico o extensivo de la norma, de las normas. 49.4 de la ley electoral de partidos y 134 de la ley electoral. Fíjense bien, en el derecho la interpretación puede ser analógica o extensiva. A mis alumnos de derecho penal yo se lo explico con un ejemplo siempre de cómo hacer analogía o interpretación extensiva de una norma. Habida cuenta de que en el derecho penal la interpretación debe ser siempre estricta. No es posible la interpretación analógica o extensiva en principio, salvo que esa analogía o extensión favorezca la situación en el derecho penal del imputado. ¿Y no se supone que en lo constitucional también Vamos para allá. debe ser así? Vamos allá. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo le pongo a los muchachos, a los estudiantes de derecho? Yo le digo, mire, si una norma prohíbe, por ejemplo, establece como delito el darle 2 vueltas a pie al obelisco con una tapita de lapicero azul en la cabeza, que eso fuera un delito, Sí. ¿verdad? Entonces, agarran a una persona dándole 2 vueltas a pie, pero con una tapita de lapicero rojo, en virtud de la aplicación exegética, esa persona no puede ser condenada. No. ¿Verdad? De la norma. Ahora, si la norma dice que el que le agarren dando 2 vueltas a pie al obelisco con una tapita de lapicero azul en la cabeza, con una tapita de lapicero en la cabeza, será condenado, salvo que el lapicero sea azul, que será descargado. Entonces, si a la persona la agarran con una tapita roja, el juez puede, en virtud de la interpretación analógica, descargarlo, porque lo favorece. Es el ejemplo. Ese principio de favorabilidad en la interpretación de la norma ha sido recogido por la Constitución cuando la interpretación se trata sobre derechos fundamentales. Y ha sido recogido ese principio de favorabilidad en el artículo 74.4 de la Constitución, que dice: los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procuran armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Entonces, nótese que estos textos que están dirigidos en contra de los ganadores, que son los que no pueden irse a otro partido, dejar este votado e irse para el otro, entonces... ¿Qué es lo que le está pasando ahora a una serie de gente que fueron el síndico de Santiago, el senador de Pedernales, o sea, una serie de candidatos que ya fueron escogidos y que ahora no pueden irse a pesar de que su líder está en otra parcela? Exacto. Ellos no pueden. Pero doctor, hasta esa favorabilidad, oí yo esta mañana... Es a ellos que les beneficia. Oí esta mañana atacando a alguien de los juristas que ha estado diciendo que tales o cuales cosas no pueden ser aplicables. Hablaban hasta de la favorabilidad. No, que la favorabilidad, eso es así según. Sí. Entonces, pero no se supone que eso está taxativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Cuando el que vaya a interpretar la norma, el que vaya a aplicar la norma, le llevan esa candidatura de uno de esos ganadores, porque la de los perdedores no le aplica esos artículos, le aplica a los ganadores. Que eso no se ha estado destacando. ¿Entiendes? Entonces, le aplica a los ganadores. Entonces, uno de estos ganadores va y se inscribe por otro partido. Entonces se va a preguntar, el que vaya a aplicar la norma, va a decir, pero ven acá,
esa prohibición afecta o no afecta el principio del derecho a ser el derecho fundamental a ser elegido. Sí, la afecta. Bueno, pero entonces ¿la aplico o no la aplico? Bueno, la tengo que aplicar en favor de esta persona que está aquí, porque el principio de favorabilidad así me lo dice. Entonces, método analógico o extensivo, completado. El método sistemático, te hizo referencia al método sistemático. ¿Qué significa esto? Bueno, que para yo interpretar la norma, la tengo que interpretar en el contexto, no solo de la propia ley, sino de todas las demás normas que rigen el ordenamiento jurídico. Como un sistema global. Como un sistema global. Sí, sí. Yo recuerdo un abogado que nos decía en una audiencia cuando yo era juez, refiriéndose al abogado contrario que había hecho una cita, que había referido una cita de una jurisprudencia. Y entonces el abogado dijo: magistrado, pero este señor, este colega, ha leído esa jurisprudencia como mi primo, el evangélico de Barahona, lee la Biblia. Y entonces se explicó, dice: yo tengo un primo, ¿verdad? Tenía un primo que era evangélico, andaba con su Biblia, estaba atribulado y abrió la Biblia y vio un versículo que decía: y Judas se ahorcó. Entonces cierra la Biblia, mira para arriba y: Señor, tú que me iluminas, yo quiero que tú me digas qué tengo yo que hacer con todos estos problemas. Y abre la Biblia y le sale el versículo: ves tú ya lo mismo. Entonces se ahorcó. Se ahorcó también. Porque él nada más leyó una línea, ¿verdad? De cada cosa, y no leyó el contexto. Entonces, en esto... Se pudo haber salvado él, no Judas, voy a Judas. Sí, exacto, claro. Entonces, no basta con leer, ¿verdad?, el 49.4 en la ley de partidos y el 134 en la ley del sistema electoral. Vamos primero a la ley de partidos y vamos a leer entonces cuál es el objeto de esta ley. Dice: esta ley regula el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos o formar parte de ellos, y establece la norma que regirá la constitución y reconocimiento, organización, autorización, funcionamiento, participación en procesos electorales, vigilancia, sanciones y disolución de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. ¿Para qué? El objeto de todo eso que hemos venido leyendo: para afianzar la libertad de asociación consagrada en la Constitución, estableciendo los procedimientos para la libre organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y garantizando el derecho de los dominicanos a afiliarse o renunciar a cualquiera de ellos. ¿Qué significa esto? El objeto fundamental de esta norma es garantizar el derecho de asociación de los ciudadanos que se quieran meter a los partidos. O a la renuncia. O a la renuncia. Porque ahí dice... Entonces, ¿es una forma de garantizar ese derecho prohibiéndole que participe en otro lado? No. A los que ganaron, vuelvo y repito, porque no quiero enfatizar eso, a los que ganaron. Sí. Bueno, entonces... Ahora es posible que, se sobreentiende que el que ganó no le interesa irse, salvo que su líder se vaya, como es el caso aquel. No, pero espérese. Porque si ya ganó, ¿para qué se quiere ir? Bueno, nadie sabe, porque... quizá le han hecho una mejor oferta y todo eso. Diferentes razones. Y vamos a ir a... No, ahora le convendría, por ejemplo, al síndico de Santiago, sí, a esos senadores que han... y 2 o 3 diputados que ya renunciaron. Verbigracia, por ejemplo, en Santiago, en nuestro pueblo, el diputado Demóstenes Martínez, sí, actual diputado, sí, que renunció a la candidatura ganada. Sí, amigo nuestro. Por un tema de dignidad, que entiende, sí. pero él hubiera podido, ¿verdad?, ir. Él sí tiene la limitante en la ley. Demóstenes sí tiene la limitante en la ley, porque Demóstenes ganó. Bien. Ahora, cuando vayamos al sentido histórico, vamos a entender muchas cosas de esto. Vamos al sentido sistemático interno, ¿verdad?, de la ley 1519, la ley electoral. Dice que el objeto de la presente ley es organizar el régimen electoral. La presente ley orgánica del régimen electoral regula lo relativo al ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegible. ¿Y qué dice el 25 de esta norma?
Vamos a ver. No, perdón. No. Era el 25 de la otra norma, que también, de la 3318, sin salirnos de ahí, dice, prohibiciones. Se prohíbe a los partidos políticos realizar toda actividad que tienda o tenga por resultado suprimir, desconocer o disminuir los derechos humanos o la libertad de derechos o garantías individuales y sociales que consagran la Constitución y las leyes. El partido no le puede prohibir a usted irse para otro partido porque eso es su derecho que usted tiene, que es un derecho constitucional, la libre asociación. Pero si el partido no se lo puede prohibir, tampoco puede prohibírselo ninguna Porque, por ejemplo, reglamentación, ninguna ley. En ese caso el PLD ha dicho que va a interponer recursos diciendo que el doctor Fernández no puede ir como candidato. Pero que ese recurso no estaría bien puesto, porque ese recurso estaría bien puesto si se lo ponen, por ejemplo, a Demóstenes. Sí. ¿Verdad? Que ya ganó. Pero es que el doctor Fernández no ha ganado. Y esto es contra los que ganaron. Yeah. Bien. Entonces, volviendo a la ley electoral, dice que regula lo relativo al ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegible. O sea que ese es el derecho fundamental que se regula aquí en esta norma. Doctor, Bien. pero si existe... Entonces, vamos entonces al sistemático, ya en el sistema, en el plano más amplio y global, la Constitución, ¿verdad? Para yo interpretar ese artículo de manera sistemática, tomando en cuenta lo que dice la Constitución, tengo que tomar en cuenta lo que dice la Constitución del derecho a elegir y ser elegido. Los casos establecidos en la Constitución para las limitantes y los casos que no se pueden limitar. Y entonces, vamos allá, doctor. Pero están los reglamentos, las leyes y la Constitución, que son los primeros subalternos de la Constitución. Sí. Entonces, ¿por qué tanta discusión? Y decir, como dice, por ejemplo, el jurista Cristóbal Rodríguez, que dice, bueno, lo que pasa es que al día de hoy, como está la normativa al día de hoy, no puede ser. Ahora, de que si recurriendo y llevando las cosas a otras instancias, bueno, pero si ya se sabe que está el tribunal, que el Tribunal Constitucional garantiza los derechos fundamentales, inclusive que ya hay jurisprudencia, que ya hay temas conocidos sobre una ley electoral que fue una chapucería, que son como 7 u 8 ya sentencias o artículos más bien que han sido declarados inconstitucionales. Y se supone que lo que falta es declarar los otros también inconstitucionales. Sí, porque hay un principio reconocido por nuestro Tribunal Constitucional que dice que mientras las normas estén ahí vigentes, las leyes se presumen constitucionales. ¿Verdad? Eso es verdad. Y yo estoy de acuerdo que hay que aplicarla, pero hay que aplicarla a lo que ganaron. Es verdad. Hay que aplicarla, pero a lo que ganaron. Sí. Y siempre, y también tomando en cuenta que el órgano que lo vaya a interpretar tiene que tomar en cuenta lo que dice el artículo 74.4, que yo se lo leí. O sea, tiene que interpretar la norma en el sentido que mejor favorezca. O sea, la favorabilidad a la persona que se supone que va a ser afectado. Pero yo quiero agregar otro ingrediente al plano axiológico, sistemático. Y Ok, vamos a la pausa y de allá para acá terminamos con el sistemático. Ahora vamos a terminar con el sistemático para continuar con el histórico y teológico. Volvemos con nuestro invitado, el doctor Manuel Ulises Bonelli, nuestro invitado, ex juez, jurista prestigioso de nuestro país, no solamente especialista en el derecho penal. Él dice que no, pero realmente, profesor de la materia. De manera que vamos a la pausa y volvemos ya con nuestro invitado. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí
a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, continuamos. Bueno, doctor, en esencia, estamos esta tarde en nuestro programa conociendo desde la óptica didáctica, académica, realmente la favorabilidad, básicamente, de el reconocimiento de derechos a una serie de candidatos que participaron, unos ganaron, otros no ganaron, pero ajustado a la ley, ajustado al derecho. Sí. Doctor, ¿nos quedamos en qué punto? Bien, seguimos con el método sistemático, pero ya desbordando lo que dice la propia ley y acudiendo a lo que dice entonces el bloque de constitucionalidad. El artículo 74.2 ahora reconoce la facultad que tiene el legislador para regular o modular el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Verdad? ¿Y qué dice el 74.2? Solo por ley. Que el legislador puede regular los derechos fundamentales. Pero no lo puede regular como en perjuicio. Arbitrariamente. No. Hay unas reglas. Tiene y parámetros establecidos. Dice aquí, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, primer requisito, que el caso lo permita la Constitución. Segundo, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. Segundo, respetando su contenido esencial. Y tercero, respetando el principio de razonabilidad. O sea, el legislador puede regular los derechos. ¿Cuándo? Cuando la Constitución se lo permita. Y cuando lo hace, debe respetar el contenido esencial del derecho y actuar de manera razonable. Le voy a decir por un ejemplo. El artículo 50 de la Constitución establece el derecho a la libertad de empresas. Pero en su párrafo 1 dice, no se permitirán monopolios. ¿Verdad? Ya comienza a poner límites. Sí. Salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de seguridad nacional. Entonces, fíjese que le está diciendo, la ley puede establecer excepciones allí, aquí, acá. Pero cuidado con tales y cuales cosas. O sea, en el caso de los derechos de elegir y ser elegible, la Constitución no le ha dado permiso al legislador para que condicione la participación. Ella misma
ha dicho en el 23 y en el 24, miren, los casos de condena por estos casos no puede ser. Y después, en el 123, necesita ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, tener 30 años de edad y no haber estado en el servicio militar 3 años Pero antes. no le dan margen a mayores interpretaciones. Pero no dice, y los demás requisitos que establezca la ley, como por ejemplo ocurre para los casos de los candidatos municipales, que el artículo 201 y 202 remite a la ley para que usted busque allí cuáles son los elementos. Pero además, hay otro aspecto, y es que el artículo 74.3 de la Constitución, el mismo 74, dice que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos por el país tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata. O sea que, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos usted la tiene que grapar aquí. Claro. Parte de la Constitución. Hasta eso se ha querido atacar, los que han querido atacar por todos los frentes. ¿Y qué ha dicho el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, el artículo 23 de la Convención es el que regula los derechos políticos en la Convención. ¿Y qué dice el 23.2? La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades, de estos derechos y oportunidades, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Pero no por otro motivo adicional a ese, y menos cuando la Constitución nuestra expresamente no lo permite. Doctor, el tiempo se nos está acabando, pero no quisiera dejar que se nos quede, por lo menos una opinión suya, en el sentido de, ¿puede o debe la Junta Central Electoral aceptar las candidaturas que vayan a inscribirla? O si, diciendo que sí o que no, ¿habría que ir primero, en segundo lugar, al Tribunal Superior Electoral o habría que irse directo al Constitucional? O como dicen algunos, al administrativo. Bueno, bueno, también dice muy sencillo. La Junta Central Electoral no le puede rechazar la inscripción a nadie que no haya ganado en la convención, porque la ley no se lo permite. La ley solo al que ganó se lo prohíbe al que obtuvo una ganancia en las primarias. Y a ese, si fuera que uno se fuera a inscribir por otros partidos, entonces también la Junta debería dejarlo inscribir en virtud del principio de favorabilidad del 74.4, que es un mandato. Pero entonces va a violar su propio reglamento. Bueno, es que tienen ellos que acogerse a la Constitución. Acogerse a la Constitución, ¿verdad? ¿Puede ese candidato o aspirante ir a reclamar sus derechos en el Tribunal Superior Electoral para que lo inscriban? En la hipótesis en que haya un conflicto con la decisión que tome la Junta al respecto, el conflicto que sea. Ir al Tribunal Superior Electoral. Eso va al Tribunal Superior Administrativo. Al administrativo. Porque el Tribunal Constitucional ha dicho que ese tipo de decisiones son de carácter administrativo y se regulan por el Tribunal Superior Administrativo. Y depende el tipo de acción que se haga a través del administrativo, pudiera ir directamente al Constitucional o previamente a la Suprema Corte de Justicia. Depende de la acción. No hay temor de que los plazos tengan problemas, habida cuenta de que hay procedimientos que llenar y agotar. Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para los senadores, diputados y presidentes de la República, o sea, para los cargos congresionales y al Poder Ejecutivo, el plazo de inscripción vence el 3 de marzo. Sí. Y 5 días después, el plazo para la Junta pronunciarse. Yo no sé. Hay un calendario establecido. Sí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, porque a un candidato a senador, para poner un ejemplo, se le vence el 3 de marzo el plazo para inscribirse? Pero, ¿y si él quiere inscribirse mañana? Claro.
la Junta tuviera que esperar hasta el plazo del 8 de marzo para pronunciarse, o se debería pronunciar en los días inmediatamente? Yo no sé, doctor, porque he oído, por ejemplo, el secretario de Interior de Policía, delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, que ha dicho, bueno, porque es la ley, nadie puede estar por encima de la ley. Bueno, pero por encima de la ley está la Constitución. Entonces se ha dicho, sencillamente, nadie puede violar la ley. No, pero entonces, yo estoy de acuerdo con él. Nadie puede estar por encima de la ley. Nadie puede estar por encima de la Constitución a un precandidato perdidoso inscribirse por otro partido, porque eso es algo ganancioso que le está prohibido. De todas maneras, finalmente, toda esta discusión por el asunto de los derechos fundamentales se supone que, de anticipado, que tendrían ganancia de causa en el Tribunal Constitucional, que sería la sombrilla para acoger todos estos reclamos, todas estas inquietudes. Evidentemente, si esto va al Tribunal Constitucional, de alguna forma el Tribunal Constitucional deberá interpretar la norma en el sentido que la Constitución lo dice y sacarla del sistema vigente. Bien, doctor, gracias por sus aportes, muy didácticos. ¿Sabes que yo creo que él hizo un sacrificio enorme viniendo un día como hoy, quizá otro día deba sacrificarse? Hemos conversado indudablemente con un jurista de estirpe que conoce muy bien la materia y sobre todo las exégesis y argumentaciones jurídicas. Bueno, lo ha hecho con una propiedad increíble. Por eso valía el esfuerzo que nosotros dos viniéramos con él en el día de hoy, porque por demás hay este blanco de público que es exquisito a esta hora. Hay más gente hoy en su casa. De manera que gracias a nuestros televidentes también que nos han acompañado, ¿verdad? Esa era la razón del esfuerzo. Vamos a repetir, doctor, esta noche a las 11:30, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, esta conversación con el doctor Manuel Ulises Bonelli, ex juez, abogado penalista, que ha estado con nosotros, nos ha privilegiado este día con este tema tan interesante, tan puntual. Gracias, doctor, gracias a nuestros televidentes. Ahora nos vamos.